La primera candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana ya está con nosotros. Fernanda Vallejos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar en Remis. Bueno, en primer lugar, lo que quería hablar con vos, obviamente, es el tema del día de ayer, de anteayer, y es la aparición con vida de Fernando Maldonado. ¿Qué opinás de la represión que dicen algunos que fue represión, otros que fueron disturbios ocasionados por policía de civil en la Plaza de Mayo? Los 31 detenidos. ¿Qué opinás de todo eso? Sí, lo escuchaba recién a Víctor Hugo, ¿no? Mientras conversaba con vos y pensaba la situación de Milagro Sala, la privación de su libertad y ahora la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que es la desaparición forzada de un ciudadano argentino en plena democracia en nuestro país. Creo que son las dos heridas más dolorosas que tiene esta Argentina democrática, ¿no? Y la verdad es que duele también, duelen esos sucesos que se suscitaron ya habiendo terminado largamente la manifestación, ¿no? Que fue multitudinaria, que fue una manifestación popular y que fue la expresión mayoritaria, no me cabe dudas, de una sociedad argentina, y esto me parece que es lo más rescatable de todas estas jornadas en este marco de dolor y de mucha preocupación, que ha dado cuentas de haber alcanzado un grado de madurez muy pero muy significativo. Recordemos también, yo lo conversaba hoy, la reacción que tuvo la sociedad argentina frente a aquel fallo del 2x1, por ejemplo, ¿no? Y esto habla de que la política de derechos humanos, que fue tomada como una política de Estado y desplegada desde ese lugar por el Estado argentino en la última década larga, ha sido apropiada también por la sociedad argentina e internalizada y madurada fuertemente, ¿no? Y hoy estamos frente a una sociedad que verdaderamente da muestras de que no está dispuesta a retroceder en temas que son verdaderamente muy, pero muy sensibles y que han sido muy caros, ¿no? Que nos ha costado muchísimo construir esto que hoy tenemos. Y Estela de Carlotto, una de las tantas cosas que contó y que además ella opina sobre sobre la marcha y sobre su necesidad de que se sepa qué pasa, decía que la Argentina no tolera una desaparición forzada. ¿Consideras lo mismo? Sí, coincido plenamente con Estela. La sociedad argentina no tolera, por supuesto, una desaparición forzada, que parece ser la situación más extrema cuando uno piensa en los retrocesos que ha sufrido la nación. Y lo que costó que fuese una desaparición forzada, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, también es un avance y también va en el mismo sentido de lo que hablábamos, ¿no? Finalmente que la carátula termine siendo con la figura de la desaparición forzada también habla de este proceso y de esta maduración de la sociedad y cuáles son los límites que la sociedad argentina no está dispuesta a permitir que se avasallen por ninguno de los poderes, ¿no? Y esto me parece que es algo que tenemos que también cuidar muchísimo y preservar, porque la verdad es que es un patrimonio social importantísimo. Sí, respetar nuestra memoria ante todo, nuestra historia ante todo. Así es. Fernanda, te cambio de tema, porque, bueno, finalmente se conocieron los resultados. Se conocieron los resultados, tuvimos que esperar, mira, no me alcanzan los dedos de las dos manos juntas, 17 días tuvimos que esperar, y la verdad, bueno, en el marco de una serie de situaciones insólitas, ¿no? Uno ya a esta altura un poco se sonríe porque, bueno, frente a lo que hablábamos antes, son situaciones de gravedad diferentes, ¿no? Pero la verdad es que también fue un agravio para la democracia y para la voluntad democrática del conjunto de los bonaerenses, y yo decía de los argentinos en general, porque indudablemente, bueno, los bonaerenses acudieron a las urnas y no pudieron conocer hasta 17 días después cuál había sido el resultado final de esa elección primaria, pero fue para el conjunto de los argentinos, porque la elección de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral, político en esta coyuntura que atravesamos del país, suscitaba el interés de los 40 millones de argentinos, no solo de los bonaerenses. Así que bueno, una voluntad que se mantuvo secuestrada durante mucho tiempo, fue muy pero muy burda la manipulación. ¿Cómo fue tu sensación en el momento en el que estabas? Porque me imagino que estabas en el búnker, obviamente, con todos los otros candidatos, con todos los militantes, esperando el voto, y vos veías que se sumaban algunos, pero que nunca sumaban los de Unidad Ciudadana.
¿Cuál era la sensación como Argentina, como candidata? Mi sensación fue que se estaban comportando, que se seguían comportando como me dio la sensación que se iban a comportar en las primeras cargas, ¿no? Porque ya se vio inmediatamente. ¿Vos lo preveías? Sí, se veía que había un sesgo inocultable en la carga de los datos y cuando se fue anunciando el horario en que se iba a pronunciar el oficialismo respecto a los resultados, uno veía la velocidad y los porcentajes de los números que estaban cargados, que indudablemente no hablaban de tendencias irreversibles, ni muchísimo menos, que es lo que generalmente se aguarda para hacer un pronunciamiento. Entonces, lamentablemente, había indicios que hacían prever que este sesgo iba a continuar, se iba a profundizar, y efectivamente así sucedió. Se cargaron, bueno, como ya saben a esta altura todos los argentinos, todos los datos que favorecían a generar esa imagen de que Bullrich era ganador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo mismo sucedió en la provincia de Santa Fe, ¿no? En donde justamente Agustín Rossi, también de nuestro mismo signo político. De hecho, Agustín Rossi. Exacto. La manipulación de su provincia. Y bueno, esto continuó hasta la madrugada, obviamente le permitió a Mauricio Macri, a Vidal, montar un show mediático en el horario de mayor audiencia televisiva, cuando además toda la audiencia estaba concentrada y con la expectativa de cuál había sido el resultado electoral. Y luego sucedió lo que sabíamos que iba a suceder, continuó la carga y efectivamente Cristina Fernández de Kirchner se impone en la provincia de Buenos Aires, y a 5 puntos de finalizar la carga total de los votos en el escrutinio provisorio se decide interrumpir, el gobierno decide interrumpir la carga, y bueno, vino este largo delay de 17 días. Ahora, hay algunos que sostienen, obviamente, desde el oficialismo, que la brecha en que gana Cristina Fernández de Kirchner, o en realidad la senaduría, la lista de senadores es muy poquita. Que en realidad en octubre esto tal vez cambie. ¿Qué opinas? Mira, la verdad es que las elecciones, como se dicen, lo recuerdo siempre, no, esto se decía desde los centros de estudiantes, los votos se cuentan de a uno, y esto no es un partido de fútbol donde se empata o qué sé yo, se pasa tiempo de descuento. No, digo, acá se gana o se pierde, y este es el funcionamiento de la democracia, en definitiva. También por un voto, así por sea, muy por un poquitos voto. votos, por muy poquitos votos, en un balotaje además, Mauricio Macri obtuvo la presidencia de la Nación, y por cierto que produjo un quiebre político y económico en la Argentina por una diferencia minúscula de votos, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si aquí hay una cuestión cuantitativa. Aquí la cuestión es que Unidad Ciudadana se presenta a la contienda electoral, y es bueno, me parece, también poner en perspectiva estas situaciones, teniendo apenas 60 días de existencia como fuerza política, más allá, por supuesto, de que hay dirigentes y referentes con una larguísima trayectoria, empezando por Cristina Fernández, con 2 presidencias de la Nación sobre sus espaldas, pero también con muchísimas caras y voces nuevas integrando nuestras listas, y la verdad con una campaña absolutamente austera, prácticamente sin recursos económicos, esto lo ha visto todo el mundo, enfrentando a una fuerza de dimensiones en todo sentido, ¿no? Porque un alto grado de concentración de poder político, Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, por mencionar los distritos más importantes, pero además un poder político que encarna en sí mismo al poder económico de la Argentina, ¿no? ¿Y cómo ves esa parte, justamente? ¿Cómo? Ahora que trataste la economía, ¿cómo ves esa parte del país? Porque desde el oficialismo, desde el gobierno mismo hablan que el crecimiento de la Argentina va a venir, que hay que mantener la esperanza de que Argentina va a salir a flote, que está creciendo la economía, poquito, pero está creciendo. Bueno, también nos dijeron que iba a haber pobreza cero, que los trabajadores no iban a cobrar ganancias, que los docentes iban a estar bien remunerados. En el 2016 nos dijeron que la inflación iba a ser entre el 20 y el 25%. Bueno, ya sabemos, la pobreza creció en la Argentina, más trabajadores que antes pagan ganancias desde que Macri asumió. Los docentes están atravesados de conflicto en conflicto desde que se produjo el cambio de gobierno. Obviamente la inflación no fue ni de
del 20 ni del 25, sino del 41%. Tampoco se cumplió la meta de este año, por lo tanto, las paritarias siguen estando por debajo, por decisión política del gobierno, y efectivamente la Argentina no está creciendo, ni la industria ni la construcción, como sectores más destacados de los que ha hecho gala de crecimiento el gobierno y sus alfiles económicos en estos días, no están creciendo. La construcción está 7,5% por debajo de los niveles del mismo periodo de 2015, 2,5% bajo la industria, y lo más importante es que se ha destruido empleo, porque el corolario último de todas estas políticas económicas es la destrucción de empleo, 62.000 trabajadores registrados menos en la industria, 23.000 menos en la construcción, 30.000 en el agregado del trabajo total, menos que en 2015, y por supuesto en este contexto de avance de la desocupación, lo que tenemos es además un proceso de pauperización laboral que se inscribe en la misma dinámica que pretende imponer el gobierno después de octubre con la reforma laboral, con la flexibilización laboral y el deterioro de los salarios, la enorme pérdida de poder de compra de los salarios de todos los argentinos. No quiero, la verdad que el panorama fue enumerándolo lamentable, pero hay una noticia que sí es maravillosa y que creo que no importa nada más, que es la heredero. ¿Qué se viene? ¿De qué estamos hablando? Ah, ¿cómo sabes? Ah, ¿viste? Se sabe todo acá, se sabe todo. Te estás llevando la primicia porque todo se no sabe. lo saben muchos. ¿No lo saben? Sí, no sabemos el sexo todavía porque es muy chiquito, todavía no podemos conocer el sexo, pero así es. Voy a ser mamá, vamos a ser papás con Mariano, así que estamos muy, muy contentos. Y el otro día me dijo un compañero de lista, además, y lo voy a parafrasear aquí, de la importancia de este hecho, ¿no? Y de la importancia de los niños, en general estos niños que necesitamos para este nuevo amanecer, en definitiva, que seguro vamos a construir entre todos. Qué lindo, me encantó. Muchas gracias. Muchas, pero muchas felicidades. Gracias. Para vos, para Mariano y por supuesto para esa nueva alma que está por llegar. Así es. Gracias, Fernanda. No, gracias.